Hoy estoy en Agua de Dios, Cundinamarca, un pueblo que tiene una historia muy importante para Colombia, pues este municipio se conoce como el pueblo de la lepra. Pero antes de iniciar este video, quiero decirles que no pasa nada, que de hecho es un pueblo muy bonito, muy colorido, la gente es muy amable, todos son muy lindos y que la historia que les voy a contar pasó hace muchísimos años, es decir que de lo que van a escuchar, nada de esto existe ahora. Además, porque pues toda la historia se basa como en ignorancia médica de la época. Eso sí lo quiero aclarar antes de que de pronto estigmaticen el lugar donde estoy y digan yo, Agua de Dios, nunca voy a ir, me contagio, me muero, me enfermo. No, eso no pasa acá, eso ya pasó hace muchísimos años. Eso quería aclarárselos primero que todo. Uy, que me caigo. Para que no empiecen con los comentarios que yo estoy tildando de algo malo un lugar. Al contrario, quiero que ustedes conozcan la historia y que quieran venir hasta Agua de Dios a visitar el pueblo, a conocerlo y sentirse propios de su país. Eso quiero con todas las historias que les voy a contar, especialmente la de hoy. Agua de Dios fue fundada en 1870, pero fundada de una manera demasiado diferente a todos los municipios, pueblos, ciudades que existen en Colombia. Este lugar era conocido por los viajeros porque existían nacederos de agua. Cuando los turistas llegaban hasta este lugar decían que el agua era de Dios, pues curaba todas sus dolencias, sus enfermedades, y el rumor empezó a correrse así hacia todos los habitantes del país que llegaran a esta Agua de Dios, se bañaran y automáticamente quedaran sanos de cualquier enfermedad. En esa época, más o menos 1850, se crearon grupos llamados grupos antileprosos. Resulta que la persona que naciera con deformidad, con cualquier deformidad, podía ser hasta acné en la piel, que de pronto tuvieran unos rasgos diferentes, que nacieran sin un dedo, que nacieran sin un brazo, cualquier deformidad, la que fuera, por mínima que fuera en el físico, le decían que tenía lepra. Y lastimosamente, pues antes se regían mucho el tema de las religiones y empezaban a sacar esta enfermedad de la Biblia porque decían que los leprosos tenían que ser aislados y las deformidades que ellos presentaban pues se le iba a pegar a las personas y que esta enfermedad era de pecadores. Entonces, por supuesto que todas las personas que tenían deformidades, pues la sociedad las tildaba de pecador, de leproso, de impuro y querían aislarlo automáticamente. Así que se crearon estos grupos a nivel nacional y empezaban a perseguir, se volvió una persecución terrible a las personas que tenían cualquier cosa física diferente. O sea, nadie podía tener un rasgo extraño porque automáticamente estos grupos antileprosos iban, lo cogían, lo aislaban y los encerraban en diferentes lugares en cada ciudad del país. La sociedad tenía que crear lugares específicos para concentrarlos. El primer lugar se dio en Contratación, Santander, y el segundo aquí en Agua de Dios, Cundinamarca. Este lugar lo dispusieron por orden de la gobernación, pues el predio de Agua de Dios hacía parte del gobierno de la época, así que dijeron llévenlo para Agua de Dios, allá la gente que está enferma se va a curar y podemos hacer un encerramiento y aislar a los leprosos en ese sitio. Allá no tienen contacto con nadie, podemos encerrarlos muy bien y pues ya nos vamos a librar de esta cruel enfermedad. Hasta Agua de Dios se supo que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada a bañarse en las aguas del pueblo para curarse sus males, pues presentaba llagas en todo el cuerpo. Él fue el primer hombre de América diagnosticado como leproso. Entonces, pues él dijo que había sentido una mejoría en su enfermedad, en su trastorno y que se iba a quedar en este lugar. Así que precisamente eso también le dio el impulso para que convirtieran a Agua de Dios en un leprosario. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada empezó a regar el rumor de que el agua de Agua de Dios era bendita, muchos enfermos empezaron a llegar a Tocaima, pues aquí todavía no había nada construido, nada. Tocaima queda justo donde les estoy mostrando la punta de esas iglesias, esa es Tocaima, pues empezaron a llegar hasta ese pueblo. Y Tocaima desde siempre ha sido como el lugar donde van los pensionados, donde van las personas pudientes a pasar su vejez.
Y pues evidentemente ellos empezaron a poner el grito en el cielo que el pueblo se estaba llenando de leprosos, que por favor lo sacaran, que hicieran algo porque esa gente no podía estar en ningún lado. Miren que antes de llegar aquí a Agua de Dios fuimos primero a hacer la toma del Puente de los Suspiros y en el Puente de los Suspiros nos dieron la guerra a los zancudos. No enfoca, muéstrame tus brazos. Sí, qué miedo. Vea, me estaba succionando la sangre. Recuerden venir a Agua de Dios con repelente, porque yo también creo que soy picada por acá. En la placita donde estoy cuenta como la memoria, la historia de todo lo que pasó en Agua de Dios. Y el edificio que tengo allá, que está por supuesto muy bonito, se han preocupado en mantener la historia, es el Museo de la Lepra llamado el edificio Carrasquilla. Llegamos a grabar un poquito tarde, pues ya está cerrado, pero dentro de ese lugar se conservan elementos de la época como cédula, ropa, implementos médicos que utilizaban para tratar las enfermedades. Pero hay algo que de verdad es muy bonito y es que lo han conservado muy bien y eso es de resaltar. Felicitaciones a Agua de Dios. Esto es de resaltar y ojalá todos los pueblos que tengan historia así importante conserven esos lugares y no los dejen perder. Esto me encantó verlo, en verdad. Cuando llegaban a Agua de Dios automáticamente perdían su identidad como colombianos y les daban una cédula de identificación diferente. Era leprocomio de Agua de Dios, les ponían el número de la persona, cuál era su tratamiento y esta era la identificación. Y además de eso, el dinero que tenían, ellos ya no podían manejar dinero nacional, sino que tenían su propia moneda llamada la coscoja. Esta era la moneda que ellos, a la única que tenían acceso, esta, la que están viendo ahí, la coscoja. Pues, como les digo, no tenían derecho a absolutamente nada. El gobierno pensaba que el dinero era una manera muy rápida de propagar la lepra y precisamente por eso les quitaban todas sus pertenencias. Ya no tenían derecho absolutamente a nada. Dentro de Agua de Dios se empezó a convertir un pueblo totalmente aislado, una nueva ciudad, un nuevo estado, o sea, un mundo totalmente aparte. En este lugar se gestaba el comercio, la educación, las iglesias, los hospitales, todo estaba aquí, porque nadie nunca más volvía a salir de Agua de Dios. Los enfermos de lepra los trataban monjas y sacerdotes que dedicaban su vida a esto, era su misión, ayudar a los que más lo necesitaban. Así que pues aquí en Agua de Dios de hecho hay bastantes iglesias y la que tengo atrás fue una de las primeras que se construyó para darle fe a las personas que, no sé, tal vez que podían superar la enfermedad. Sin embargo, como les digo, después de que llegaban aquí ya nunca más volvían a salir. Las personas que los trataban eran monjas que intentaban ayudar, que estudiaban algo de eso, que tenían un poquito de conocimiento con el tema, y también padres que venían de otros lugares del país y del mundo que ya se habían especializado en la lepra, llegaban hasta aquí para entregar su vida a las personas encerradas en este pueblo. Ya llegué a la plaza principal de Agua de Dios y creo que allá hay un árbol que hacen nacer pájaros. No sé si se alcanza a escuchar en el micrófono el espectáculo musical que están dando. Es muy lindo. Y aquí en Agua de Dios, pues también, en el centro del pueblo, también hay como parte de la historia de todo lo que vivió el pueblo. El gobierno subsidiaba a los enfermos de lepra con un monto económico mensual al cual llamaban el guayabo.
Esto era destinado para la existencia del pueblo, para que todos pudieran sobrevivir en este lugar. Las personas que vivían aquí no tenían derecho a nada, no podían beber bebidas alcohólicas, ni cigarrillo, ni gaseosas, cero azúcar, cero galguerías. De hecho, pues como les dije, las monjas, los padres, todos ellos controlaban mucho la alimentación de las personas, así que también era muy estricto lo que se consumía aquí. Los productos que llegaban también eran demasiado estrictos, no ingresaba nada de galguerías, de mecato, como lo conocemos nosotros, y pues todos se parecían que estuvieran castigados todo el tiempo. En todo el tiempo que duró el Agua de Dios funcionando como leprosario, se alcanzaron a construir 21 iglesias, 3 hospitales, pues los habitantes del lugar eran muy religiosos. En esa época la religión era lo más importante. Y de hecho, pues como esto ya era un mundo aparte, las personas empezaron pues también a construir sus propias familias, ideaban eventos culturales, todo lo que se pueda vivir en un sitio como esto, en un pueblo, lo que nosotros conocemos como, no sé, las fiestas, San Pedro, todos estos encuentros que se dan en diferentes épocas del año. Aquí en Agua de Dios también empezaron a construir totalmente su vida. No había nada de diferencia, la única diferencia era que estaban encerrados con alambre de púa, como el diámetro del centro del pueblo hacia los alambres de púa eran más o menos 10 kilómetros que tenían encerradas a las personas, y en cada entrada hacia el pueblo habían retenes militares que estaban siendo estrictos con las personas que ingresaban. Nadie podía salir de ninguna manera. Ellos tenían la única orden, su único objetivo era no dejar salir leprosos, para nada, porque si se escapaba uno contagiaba al mundo entero. Este lugar que ustedes están viendo en este momento, este puente era conocido como el Puente de los Suspiros. En el 2011 fue nombrado Patrimonio Nacional y Cultural, pero pues yo creo que le están haciendo como reformaciones por el estado en el que está esto. Veo que hay como asfalto levantado, no sé qué van a hacer, pero bueno, este es un punto muy importante para la historia de Agua de Dios, porque miren allá está Tocaima. Desde ese lugar, en ese pueblo llegaba el tren, los traían hasta la entrada del puente, aquí hacia allá. Aquí donde estamos parados es la entrada del puente. Los familiares de las personas llegaban hasta este lugar y desde aquí era la última vez que los iban a ver en toda su vida, ya después de que el familiar cruzara a la salida del otro lado de allá. Hasta ese momento iban a volver a ver a sus familiares. Ya la persona que cruzara, y allá, bueno, allá siempre habían retenes, como retenes militares, y en ese lugar les quitaban todas sus pertenencias, les rompían su cédula de ciudadanía, les quitaban la ropa, les ponían como otros trajes para que pudieran hacer ingreso a Agua de Dios por ese lugar. Y este se llamaba el Puente de los Suspiros porque pues aquí se despedían de sus familiares. Era la última vez, como aquí lloraban, aquí pues ya sabían que prácticamente tenían que hacerse a la idea como que su familia se había muerto porque los enterraban allá al otro lado del puente. Estar en medio de este puente, ya me vine un poquito más para acá, bueno, no sé cómo explicárselos. Saber que hace muchos años, en 1800, tantas personas aquí lloraban porque tenían que cruzar esta estructura, y también saber que el valor histórico que tiene esto para nuestro país, para Agua de Dios, Tocaima, Cundinamarca, debería ser más reconocido. Esto debería ser un atractivo turístico súper importante para la historia de Colombia, pero como ven, está totalmente olvidado. Todo esto está dejado. No, o sea, aquí como que en Colombia no le encontramos el valor a la historia, como que eso pasó hace muchos años, dejémoslo ahí y ya.
pero en verdad siento que todo esto debería rescatarse. A mí los puentes me dan nervios, en verdad me dan nervios. Aquí ya siento que me estoy echando reversa. Y más que el río, miren cómo está pasando. O sea, está full el río. Bueno, y por allá pasa la nueva vía que lleva Agua de Dios. En verdad que estos lugares deberían tener muchísima más importancia. Y de hecho la entrada ahí es súper cerca a la carretera, pero yo creo que muchos pasan por aquí y ni siquiera saben qué es esto. El fin del confinamiento llegó en 1961. Agua de Dios se fundó en 1870 hasta 1961, cuando en medio de tantos estudios médicos se demostró que no era peligroso, porque se demostró que esto era una bacteria no hereditaria, pero sí contagiosa. Pero se necesitan de 5 a 20 años de exposición constante, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, para que se contagie. Esto se conoce más como la enfermedad de Haysen, pues el médico que la descubrió y la estudió era de apellido Haysen. En 1961 ya quitaron el confinamiento, les regresaron todos los derechos humanos a las personas de aquí, liberaron todas las vallas, las cuerdas de seguridad, todos los alambres de púas. Los retenes militares también se fueron, ya no había ese cuidado que tenían con los leprosos, y en 1963 lo nombraron como municipio de Colombia. Por eso ahora lo conocemos como Agua de Dios. Es un pueblo totalmente turístico, muy grande, bonito, y hay muchas iglesias. Algo característico de acá son todas las iglesias que uno ve, uno mira para un lado y ve la punta de las iglesias. Hay bastantes. Sería muy chévere que ustedes llegaran hasta este lugar. De hecho, yo ya les había hecho un video contándoles más a detalle el tema de la lepra en Colombia. Se los dejo por aquí arriba para que lo vean. En el 2013, la Academia Mundial de Medicina pidió disculpas a la historia a nivel mundial por haber tildado o haber tenido esa ignorancia médica en el momento para tildar a todas estas personas de esa manera. Sin embargo, como les dije ahorita, esto se había vuelto una maldición bíblica y todo el mundo pues estaba totalmente aterrado. Hay muchos mosquitos en Agua de Dios, traigan repelente, ya les mostré cómo nos estaban picando a nosotros. Y nada, ya reconocieron esto como una enfermedad que no es fácil de contagiar, de hecho es bastante difícil, que tiene tratamiento, que no tiene ninguna consecuencia grave para las personas. Normal, como una enfermedad más. Quiero que me digan ustedes en los comentarios qué piensan de este lugar, si conocían esta historia, si ustedes también alcanzan a tener el recuerdo de algún familiar que vivió en la época de la lepra aquí en Agua de Dios, porque sí me han llegado comentarios de eso, y que me cuenten la experiencia de sus familiares. De hecho, es muy chévere conocer todas esas historias. Como les dije al principio del video, es que no, esto ya no sucede en este lugar.